En esta tarde vamos a predicar un mensaje que el Señor ha estado hablando a mi vida. Y es algo que habló a mi vida de hace como unos 3 meses. He estado viviendo en eso y el Señor sigue hablando más acerca de eso hacia mi vida. Yo creo que también el pueblo de Dios necesita escuchar eso y quiero introducirme diciendo esto. Dios tiene un plan y es un plan eterno, o sea, un plan grande. Y dentro de ese plan tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entendiendo que hay un plan grande y que hay un propósito para cada uno de nosotros en el plan de Dios, Dios pagó un precio alto, diga, pagó un precio. Al enviar a Jesús como su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es lo que acabamos de celebrar en este momento, es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el Padre, por el amor a la humanidad, pagó un precio a enviar su Hijo unigénito. Para Él lo más importante era Él, pero sin embargo para Él la prioridad era la humanidad, que envió su Hijo y pagó ese precio para que nosotros que creamos en Jesús pudiéramos tener vida eterna, que es el plan grande. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de ese plan hay un propósito, y ese propósito es que cada uno de nosotros podamos entender que al nosotros conocer a Jesús y recibir a Jesús, nos convertimos en colaboradores con Dios. ¿Colaboradores de qué forma? Haciendo lo mismo que Jesús ha hecho con nosotros, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que al Padre invertir en nosotros, Dios nos quiere que nosotros también invertamos en otros. Pero para invertir en otros y para que nosotros comprendamos que Dios ha invertido en nosotros, nosotros necesitamos comprender el plan principal de Dios, y es que todos podamos llegar a la eternidad con Dios. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el título, un alto precio para seguir a Jesús. Entonces, todo en la vida tiene un precio. Cuando compramos una casa, tiene un precio. Cuando compramos un vehículo, tiene un precio. Cuando compramos artículos, tiene un precio. Todo en la vida tiene un precio. Su esfuerzo en el trabajo tiene un precio, ¿verdad? Cuando al terminar de la semana usted recibe un cheque de acuerdo a las horas que usted pudo colaborar con esa compañía. Entonces todo tiene un precio en la vida. Y hay una historia en la palabra donde podemos ver 4 personajes. Hay 4 personas que vamos a leer, donde habla la palabra que en una historia Jesús viene saliendo de Samaria. Y en Samaria, en una parte, no le habían recibido al Señor. Entonces el Señor comenzó a seguir caminando y de repente se le acerca un hombre y le dice: Jesús, yo te quiero seguir. Y le dice Jesús: las guaridas tienen, dice, las zorras tienen guaridas y las aves tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Luego sigue caminando y hay otro que viene y le dice Jesús al otro: sígueme. Y al él decirle sígueme, él le responde y le dice: Jesús, déjame ir a enterrar el que se ha muerto, y entonces yo regreso. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, mas tú ve y anuncia las buenas nuevas. Sigue caminando Jesús y se le acerca otro y le dice: Jesús, yo te seguiré. Y le dice Jesús, diciéndole a él, le dice Jesús, le dice, fue que como le dijo, perdón, déjeme decir la última parte, dice: Jesús, yo también te seguiré, pero primero déjame ir a despedirme de mi casa. Entonces,
Cuando Jesús lo ve, le dice: el que mira hacia atrás no es apto para poder ser parte del reino de Dios. Entonces aquí estamos viendo tres personajes, y el cuarto personaje es Jesús. Pero quiero hablar de los primeros tres personajes dentro de esta historia, y la historia está en el libro de Lucas capítulo 9 versículo 57. Entonces, dentro de eso hay tres tipos de personas. Primer tipo de persona es el tipo de persona que toma una decisión precipitada. Es una persona precipitada. Segundo tipo de persona es una persona que es morosa. La palabra morosa es que es una persona que se dilata en hacer las cosas. Y tercera persona es aquella persona que tiene un doble ánimo. La persona que no es firme en sus pensamientos. Entonces dice la palabra en Lucas capítulo 9 versículo 57, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, ¿qué dice? Te seguiré donde quiera que vayas. Ayúdeme. Dice: y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otros: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierran a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otros: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, en la primera escena, cuando se le acerca, en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 18 al 22, podemos ver la misma historia, pero nos relata que el que se le había acercado a Jesús era un escriba. Un escriba en aquel tiempo era una persona que se encargaba de estudiar la palabra, la ley, de escribirla y de poder compartirla a la gente. O sea, hacía los rollos. Y una persona que era estudiada, una persona muy preparada, una persona que vivía en una comodidad muy bien. Entonces, cuando se le acerca a Jesús, le dice: Jesús, yo te seguiré. Entonces, imagínense, dice: yo te seguiré. Y Jesús le dice: las zorras tienen guaridas, las aves tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús aquí al escriba? Le estaba diciendo: oye bien, ¿por qué tomas una decisión tan precipitadamente? ¿Por qué, hermanos? Porque él representa un tipo de persona que toma las decisiones basadas en ¿qué? En sus emociones. Oh, yo siento que ahora es el momento y yo te seguiré, Jesús. Entonces, esa persona también es una persona que se basa en las temporadas. Oh, hoy está bien la temporada, o hoy la temporada está bien y déjame seguir a Cristo porque está tan mala la temporada, y para que se mejore la temporada, hoy voy a seguir a Cristo. La persona que se precipita es una persona que no hace bien los cálculos. Cuando Jesús le dice: yo no tengo a dónde recostar mi cabeza, Jesús literalmente le estaba diciendo: ¿has calculado el precio que cuesta seguirme a mí? O sea, ¿has calculado el precio que vas a tener que invertir de poder dejar toda tu comodidad? Jesús hoy nos pregunta: ¿cuántos queremos seguir a Cristo? Todos deberíamos de decir amén. Pero todos debemos de pensar qué es el costo que tenemos que invertir para seguir a Jesús. Nosotros no podemos ser la persona precipitada que toma una decisión basada en sus emociones. Yo siento. Usted no puede tomar una decisión basada en la temporada, si está bien o sea mal.
Usted no puede tomar una decisión de seguir a Jesús sin haber calculado el grado de precio o la disposición que usted va a pagar para poder dejar su comodidad. Pregunto, ¿estaremos dispuestos a dejar nuestras comodidades para seguir a Jesús? Jesús no tenía dónde, literalmente Él utilizó eso como para decirle a Él que Él pudiera hacer los cálculos correctamente. Pregunto, ¿el deseo de Jesús era que el hombre le siguiera? Sí. Pero Jesús no quiere que le sigamos sin que nosotros entendamos qué conlleva seguir a Jesús. Porque muchos, como Él, sí Jesús. Pero cuando estamos en el momento donde Jesús demanda la disposición total de uno, decimos, no tenemos tiempo. O no, ahora no puedo. O ahorita no alcanzo. Espérame, tengo otras cosas que hacer. Entonces nosotros rápidamente tomamos una decisión que precipitadamente. Nosotros no podemos ser de ese tipo de personas que tomamos decisiones a la ligera. Hay segundo tipo de persona que estamos viendo, que está ahí en el versículo 59. Dice: y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero vaya y entierro a mi padre. ¿Sabe cuál es esta persona? Es la persona que demora en hacer las cosas que Dios le está invitando a hacer. Mire qué tremendo. El primero que se acerca, él se acerca a Dios. Pero el segundo es que un llamado de Dios para la vida de él. La pregunta es, ¿cuántos somos de los que nos acercamos o cuánto es que Jesús nos está llamando? Entonces, cuando Jesús nos llama, ¿seremos como esta persona que demora al responder al llamado de Dios? Porque Él le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre. Entonces, esta persona que demora vive, ¿sabe de qué? Vive utilizando las circunstancias de su familia y de su vida para poner siempre una excusa para poder asumir el llamado de Dios. Es una de las personas que ve la circunstancia y al ver la circunstancia dice, me está llamando Jesús, pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Jesús no está diciendo no le vaya a hacer su deber, o sea, no deje su responsabilidad. No está diciendo eso, pero le está diciendo, ¿qué sigue diciendo? Versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces Jesús no es que él tiene simpatía a la muerte de su padre, sino que Jesús quería ver cuál era la disposición de él a cuanto a las cosas de Dios. Entonces, el que demora utiliza las excusas, las circunstancias como una excusa, ¿para qué? Para no atender al llamado. Ahora, esta persona que demora también tiene una cuestión. Oiga bien, que los objetivos o los motivos de él eran equivocados. Porque una persona que tiene los motivos correctos para servir a Cristo no duda en dejar que su familia pueda encargarse de eso. Hay otra gente también que puede hacer mi trabajo, pero los motivos de él hubiera sido, sí Señor, yo voy y anuncio. ¿Qué dice? El reino de Dios. Su motivo representa que él no tenía los motivos claros para servir a Jesús. Nosotros no podemos ser de los que no entendemos el motivo por cual estamos aquí. Por eso dije al principio, necesitamos entender que hay un plan
número uno, que es llegar a la eternidad, y dentro de ese plan de Dios hay un propósito, y hay un propósito para cada uno de nosotros, y es llegar a servir a Jesús. Ahora queremos servir a Jesús, y Dios desea que sirvamos a Jesús, pero con los motivos correctos para servir a Jesús. No podemos servir a Jesús, oiga bien, con los motivos equivocados, porque entonces con los motivos equivocados vamos a demorar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cómo Dios quiere utilizarnos para poder usarnos hacia las otras vidas. Otra cosa que demuestra esta persona es la falta de disponibilidad. No tenía tiempo. Hey, Jesús, primero déjame ir a hacer la cosa natural. ¿Sabe qué es lo que Jesús le estaba diciendo también? Mira, te quiero sacar de un ambiente de muerte y te quiero introducir a un ambiente de vida. Pero él no tenía el tiempo para dejar o desligarse de lo natural para entrar a lo espiritual. Entonces, la persona que dilata las cosas nunca está disponible para el llamado de Dios. Hay una anécdota que quiero contarles a ustedes. Había un árabe, joven, muy brillante, inteligente, que en una ocasión 2 universidades de Estados Unidos le ofrecieron una beca y todo pagado. Estas universidades son Oxford y es Cambridge. Estos 2 universidades le ofrecieron. Cuando la universidad esperaron la respuesta, él le dijo esto, le dice: ahorita no puedo, yo acepto cuando mi padre haya muerto. Su padre era de 42 años y estaba en perfectas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo a ellos? Que aunque él era brillante y aunque era 2 universidades muy prestigiosas, muy representables, él no estaba dispuesto, no tenía tiempo. ¿Sabe lo que Jesús está hablando? Que hay un momento en la vida donde nosotros, un momento en nuestra vida que es crucial, que hay oportunidades que se presentan a su vida. Oiga bien, oportunidades que se presentan a su vida y que si usted no sabe aprovecharlas, ¿quién sabe que esas oportunidades vuelvan a llegar a su vida? Esta oportunidad que le había brindado Jesús a esta persona, al decir: sígueme. El primero y el último que vamos a hablar, ellos le dijeron: yo te sigo. Hay 2 cosas diferentes. Y he visto ahí que de 3 Dios llama a 1. La disposición, Dios quiere que todos puedan servir, pero Dios siempre ve al que de pronto está más dispuesto a hacer lo que está en la voluntad de Él. Entonces, hay oportunidades que le llegan a ese hombre como nos van a llegar a nosotros. Hoy es una oportunidad para nuestra vida. ¿Cuál? La oportunidad de ver, hermanos, qué no debemos de hacer cuando Jesús nos hace el llamado a servirle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Tercer tipo de persona. Tercer tipo de persona es aquella persona que tiene un doble ánimo. Cuando Jesús le dice ahí, versículo 61, entonces también dijo al otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Él le dijo: yo me voy. Sí, yo me voy. Pero él todavía no había tomado la decisión para hacerlo. Porque si él verdaderamente quería seguirlo, él le había dicho: te sigo y vámonos. Sin embargo, le dice: Jesús, yo te sigo, pero espérame, ya regreso ahorita. Entonces él no estaba definido en su pensamiento. Nosotros no podemos ser de las personas que tiene doble ánimo. Una persona de doble ánimo es una persona que no tiene firmeza en sus decisiones, no sabe lo que quiere.
La persona que no sabe lo que quiere, hermanos, son las personas que dice ahí al final que no son ¿qué? Aptos para el reino de Dios. Las personas de doble ánimo viven siempre recordando el pasado. Viven siempre diciendo, wow, lo que hice aquel tiempo estaba bueno. Wow, me acuerdo de aquel tiempo. Y nunca, oiga bien, puede avanzar hacia el futuro. Una persona de doble ánimo es una persona que se queda estancada en el mismo lugar, viendo sí, pudiendo ver, pero no hay un cambio. Es una persona de doble ánimo es una persona tibia, una persona que no marcha ni para adelante ni marcha para atrás. La Biblia dice que la persona que fuera fría o caliente quisiera que fueras, pero tibio, ¿qué va a hacer el Señor? Te voy a vomitar. Dios no aprueba de las personas tibias, de las personas de doble ánimo. Son las personas que no califican para poder servir en el reino de los cielos. Una persona de doble ánimo quiere decir al principio que no tiene una decisión firme. Quiere disfrutar de las dos, por decir, de las dos tajadas. ¿Quiere seguir a Cristo? Sí, Jesús. Pero todavía quiere vivir un pie de este lado también. Entonces no hay uno, si me voy por acá o me voy, pero sí, Jesús quiero, pero pasa más tiempo de este lado. Entonces, una persona de doble ánimo es una persona tibia. Hermanos, y quiero hablar de la cuarta persona. La cuarta persona es Jesús. Jesús es el discípulo modelo. ¿Sabe por qué? Porque primero Jesús, ¿qué hizo? Aceptó el llamado de su Padre. El Padre, ¿qué hizo? Que Jesús le comunicó el plan, que era el plan grande y que era el plan y los propósitos dentro del plan. Y Jesús dijo, yo iré. Y Jesús, ¿qué hizo? Aceptó el llamado. Hermanos, si queremos ser un buen discípulo, tenemos que seguir los patrones de Jesús, aceptar el llamado que Jesús nos está haciendo a nosotros, así como Él aceptó el llamado que el Padre le hizo a Él. Número 2, Jesús, un discípulo como ejemplo, ¿sabe cómo? El discípulo que se comprometió. ¿Sabe con qué se comprometió? Con el plan eterno de Dios. Él se comprometió, y la palabra compromiso significa lealtad y fidelidad. Él decidió ser leal y fiel a aquel plan que Dios le dijo que era. Y sabía Jesús que iba a tener que pasar un proceso difícil y que su llamado era morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea que no se pierda, mas tenga que vida eterna. Su misión era morir. Era un llamado y Él se comprometió sabiendo lo que iba a costar ese llamado. Nosotros tenemos a Jesús como el modelo a cómo seguir. Número 3, Jesús, el discípulo que tenía los motivos correctos para seguir y servir al Padre. ¿Cuáles eran los motivos correctos? Las almas. El Padre le había dicho, el motivo número 1 por cual vas a morir va a ser por las almas. Ese debe de ser el motivo número 1 en nosotros para poder servir a Dios, es las almas. Y número 4, Jesús, ¿sabe qué era el discípulo a seguir como modelo? Era la disposición. Se dispuso a hacer ¿qué? Todo lo que el Padre le mandaba hacer. Hermanos, hablamos de 3 tipos de personas, de 3 tipos de discípulos que son candidatos a ser un discípulo, pero no podían entrar en el discipulado
sin primero haber dejado las cuestiones que mencionamos al principio, porque esa los descalifica de ser un discípulo. Un discípulo tiene que aceptar el llamado. Un discípulo tiene que estar comprometido. Un discípulo tiene que estar tener los motivos correctos por cuál va a ser un discípulo. Y número 3, tiene que tener la disposición total para hacer todo lo que el Padre le llamara a hacer. La pregunta en esta tarde: ¿cuántos quieren seguir a Jesús? Posible decía usted, bueno, pastor, así como me la acaba de pintar, ahora no sé si quiero seguir a Jesús. Pero déjeme decirle algo mucho más, que como todo en la vida tiene un precio, ¿verdad? Lo que usted paga por cualquier artículo, casa o carro, es lo que usted recibe, ¿verdad? Cada hombre y mujer que se decide seguir y servir a Jesús, hay una recompensa. Véalo como, por decir, que no sé si es correcto utilizarlo, pero lo voy a utilizar aquí, es como decir ser empleado por la mejor compañía que puede existir en el planeta, con los mejores beneficios, con los mejores pagos, con la mejor aseguranza, con la mejor protección, con todo lo máximo. Y usted es el candidato que Dios ha escogido para que sea un colaborador del plan de Dios principal. Si viene y una corporación viene y le ofrece tal paquete para poder usted colaborar en esa compañía, la pregunta: ¿lo haría? De esa misma forma, hemos escuchado a nuestro pastor contar el testimonio como una compañía aquí en Georgia, al principio de llegar a Georgia, cómo le ofrecieron, hermanos, ganar un buen dinero al trabajar para esa compañía. Sin embargo, él tomó el llamado de Dios y supo que el llamado de Dios era mucho mejor que cualquier compañía terrenal pudiera ofrecer. Ahora, el llamado, como cualquier oferta en la compañía, tiene un costo. Porque cualquier compañía que lo contratase a usted, usted tiene que levantarse de mañana, tiene que prepararse, tiene que hacer su tarea, tiene que hacer su diligencia, tiene que atender todas las cosas que le requieren en la compañía, para que usted pueda demostrar que usted ha hecho su trabajo y así recibir una recompensa. Bueno, hermanos, ese patrón lo han agarrado de Dios, porque de esa misma funciona Dios. Dios tiene un sistema, hermanos. El primero sistema es que nosotros reconozcamos que lo que Él nos está invitando es a algo eterno. Usted podría decir, oiga bien, bueno, el llamado, yo no le veo nada material. Y posible usted no le vea nada material. Pero si cuando nosotros entendemos el plan de Dios y lo vemos como Dios lo está viendo, el llamado de Dios, todo es espiritual. Y cuando lo vemos espiritual, Dios es el dueño, hermanos, del mundo eterno. Y de la eternidad es a donde Él quiere que nosotros vayamos, y es ahí a donde nosotros tendremos nuestra recompensa total. Mientras nosotros servimos aquí en la tierra, hermanos, y hacemos el trabajo de aceptar el llamado, de estar comprometido, de estar dispuesto, oiga bien, y hacer las cosas con los motivos correctos, aún aquí en la tierra, Dios es un Dios tan lleno de gracia que nos añade, hermano, las bendiciones, porque dice primeramente buscar el reino y su justicia, y todo vendrá. ¿Por qué? Por añadido. Entonces Dios iría añadiendo lo que a usted le hace falta. Conclusión:
quiero terminar con esto, diciendo, debemos de considerar, hermanos, qué es lo que cuesta seguir a Jesús. Pero debemos de considerar el plan de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros y el motivo por cual nosotros vamos a ¿qué? A servir. Pregunto, ¿por qué consideramos? ¿Sabe cuál es la respuesta? Consideramos, ¿sabe por qué? Porque ¿qué diferencia hay, hermanos? Oiga bien, de los miembros y los visitantes de la iglesia. Podría usted decir, no hay mucha diferencia, parece que el que visita como el que está miembro es todo lo mismo. Sin embargo, hay una gran mayoría de diferencia en eso, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros evaluamos los miembros de la iglesia y venimos a ver, son pocos y los números son mucho más pocos. ¿Por qué razón? Porque los miembros son aquellos que están comprometidos a servir a Dios y los visitantes no. Los visitantes solo visitan y no tienen ningún compromiso con las cosas de Dios. Entonces, Dios está queriendo que cada uno de nosotros no seamos visitantes, sino seamos ¿qué? Miembros del cuerpo de Cristo, que recibe un llamado y sirve a la causa principal, que es llevar a las almas a la eternidad. Tengo unas cuantas preguntas para terminar. Quisiera que nos pongamos sobre nuestros pies. Un alto precio por seguir a Jesús. Pregunta número 1. ¿Podemos identificarnos con una de estas personas? Una de estas 3 personas. Podemos decir, yo me parezco al de precipitado, tomo las decisiones muy rápido y me encuentro siempre en problemas por muy rápido. No he calculado de verdad cuánto dependo de mi comodidad. Segunda pregunta, ¿hemos considerado lo que cuesta seguir a Jesús? Número 3, ¿somos miembros o visitantes? Número 4, ¿cuál será nuestra respuesta cuando Jesús haga el llamado a nuestras vidas? 5, ¿cuál será las medidas que debemos tomar para ser discípulos verdaderos? ¿En qué estado se encuentran nuestras vidas delante de Dios? ¿Fría, tibia o caliente?